En el último año, las tensiones en Medio Oriente han escalado a niveles inesperados. Muchos creen que podría convertirse en el escenario de una guerra regional. Por esta razón, actualmente, la atención mundial está puesta en Israel y en Líbano, especialmente en la fuerza paramilitar de este último, conocida como Hezbollah. La frontera entre estos dos países se ha convertido en una zona casi inhabitable, especialmente en el sur del Líbano y el norte de Israel. Los ataques entre ambos bandos ocurren con una frecuencia alarmante y los muertos se cuentan por cientos. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, Hezbollah ha lanzado alrededor de 7.500 cohetes y misiles contra objetivos israelíes. En respuesta, Israel ha realizado más de 600 ataques aéreos sobre Líbano, causando daños valorados en $1.700 millones, desplazando a 900.000 personas y acabando con la vida de decenas de líderes militares de Hezbollah. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Lo peor de todo es que esto podría ser solo el comienzo de algo mucho peor en la región. El 30 de julio de 2024, Israel eliminó a uno de los comandantes más importantes de Hezbollah, conocido como Fuker. Para quienes conocen la historia, este comandante sería algo así como el equivalente de Qasem Soleimani para Hezbollah. Desde entonces, las probabilidades de que se desate una guerra abierta han aumentado considerablemente. Es prácticamente más probable una guerra total que una desescalada, y estamos siendo cautelosos al decir esto. Para comprender el conflicto entre Líbano e Israel, es esencial repasar la historia de Hezbollah. Esta organización musulmana chiita nació en 1982 como una forma de oposición a las intervenciones militares de Israel y a la influencia occidental en Medio Oriente. Desde entonces, se ha convertido en una de las principales agrupaciones políticas y militares de Líbano. Sus miembros no solo participan en las elecciones, sino que también ocupan importantes cargos en el parlamento, el gobierno e incluso en servicios sociales. Al mismo tiempo, Hezbollah también opera como un grupo paramilitar, con fuerzas de combate bien entrenadas y equipadas. Varios países de Occidente han calificado a Hezbollah como una organización terrorista, lo que hace delicado hacer declaraciones sobre ellos. Además, hay claros indicios de que Hezbollah está parcialmente financiado por Irán, lo que significa que cuentan con un aliado poderoso que los apoya económicamente, en armamento, estratégicamente, e incluso en inteligencia militar. En las últimas 3 décadas, Hezbollah ha participado en decenas de conflictos dentro y fuera de Líbano, y como podrás imaginar, uno de sus principales objetivos ha sido Israel. No es ningún secreto que Hezbollah tiene como objetivo acabar con Israel como Estado, y tampoco es un secreto su enorme presencia militar en la frontera con Israel, donde los ataques son el pan de cada día desde hace un año. El actual conflicto entre Líbano e Israel no se puede entender sin revisar la guerra del Líbano ocurrida en 2006. Podríamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, pero creo que la guerra de 2006 es la clave más relevante para entender los acontecimientos actuales. Esa contienda fue tan breve como trágica, aunque apenas duró 34 días, sus consecuencias se sienten hasta la actualidad. Todo comenzó en julio de 2006, cuando Hezbollah bombardeó el norte de Israel, matando a 3 soldados israelíes que patrullaban la zona y capturando a otros 2. En respuesta, el gobierno israelí reaccionó con toda su furia, lanzando una tormenta de fuego y bombardeos sobre sus enemigos. A través de ataques aéreos y de artillería, destruyeron infraestructura civil de vital importancia para Líbano. Puentes, caminos e incluso el aeropuerto de Beirut fueron reducidos casi a escombros. El conflicto finalizó el 14 de agosto de 2006, después de que la ONU interviniera y lograra acordar un alto al fuego. No obstante, las pérdidas humanas fueron alarmantes: 121 soldados israelíes, 250 miembros de Hezbollah y más de 1.000 civiles libaneses. A esto se suman casi 1 millón de libaneses desplazados, 300.000 israelíes que debieron abandonar sus hogares en la zona norte y unas 125.000 construcciones, casas y edificios destruidos en Líbano.
La guerra dejó un regusto amargo entre las cúpulas militares de Israel, ya que la posición de Hezbolá no hizo más que fortalecerse. La organización ganó legitimidad entre la población libanesa, en parte gracias a su discurso de que las fuerzas de defensa israelíes no son invencibles. La Biblia nos dice al respecto en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Además, en Salmos 18:2 nos dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios es mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi torre alta. Mientras que en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es la versión muy simplificada de la guerra del Líbano de 2006. Podríamos pasar una hora explicando esta guerra si consideramos el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Mientras Israel iniciaba hostilidades en Gaza, se abrió un segundo frente de batalla al norte contra Hezbolá, que también intensificó sus ataques contra Israel. La situación ha escalado progresivamente, llevando a lo que ahora se puede describir como una guerra total y abierta entre Israel y Líbano en su frontera norte y sur, respectivamente. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, aunque han pasado 18 años desde el inicio de esta contienda, nadie ha olvidado la destrucción y miseria que provocó. Desde entonces, las tensiones entre Israel y Líbano no han hecho más que aumentar. La secuencia ya se ha vuelto familiar para los involucrados. Uno de los bandos lanza un ataque a través de la frontera y el otro responde con una acción aún más grande y violenta. Luego, Hezbolá o el gobierno israelí amenazan con ir a la guerra. Afortunadamente, en general, la situación se desescalada y se enfría antes de que sea demasiado tarde. Por supuesto, esto es hasta que un nuevo atentado reinicie el ciclo de violencia y amenazas. Pero, ¿qué pasaría si efectivamente se desata un conflicto bélico? Bueno, desde ya no caben dudas de que sería una contienda mucho más devastadora y sangrienta que la de 2006. Y ahora mismo, en pleno 2024, las cosas están llegando a un punto de no retorno. En primer lugar, analicemos la composición de las fuerzas de defensa de Israel. Actualmente, y a pesar del enfrentamiento con Hamás en Gaza, Israel cuenta con uno de los ejércitos más poderosos de su región. Entre el ejército, la armada y la fuerza aérea, Israel tiene alrededor de 169.000 tropas en activo, gracias al sistema de servicio militar obligatorio que implementaron desde hace décadas. Hay alrededor de 460.000 reservistas que pueden ser llamados a la lucha en cualquier momento. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Los soldados israelíes están equipados con tecnología de punta, lo cual no debería sorprender a nadie, ya que las fuerzas de defensa de Israel cuentan con un presupuesto de $23.000 millones, es decir, casi el 5% del PIB de Israel. Además, tienen una fuerte alianza militar y política con potencias occidentales, incluyendo algunos miembros de la OTAN, pero especialmente con los Estados Unidos. En la práctica, todo esto se traduce en nada menos que 2.200 tanques, en su mayoría del modelo Merkava, y más de 500 piezas de artillería. Sin embargo, la verdadera joya militar de las fuerzas de defensa de Israel es su fuerza aérea. Hoy en día, tener aviones modernos en el cielo es crucial para ganar un conflicto. Una temible flota de 600 aviones militares de diversos tipos domina los aires. Si estallara una guerra con Líbano, todo indica que Israel iniciaría las operaciones militares, al igual que en la guerra de 2006, con una ola de bombardeos aéreos y ataques a objetivos militares utilizando misiles y bombas guiadas. Los cazas estadounidenses, con modificaciones locales como los F-35 Adir, los F-15 y los F-16 Sufa, son los más aptos para misiones de este calibre, ya que están equipados con sistemas de guiado por GPS y láser para bombas de caída libre,
así como otros radares que hacen de estos aviones bisturíes aéreos letales. De esta manera, Israel se aseguraría la destrucción de la mayoría de los búnkeres, cuarteles y artillería antiaérea de Hezbolá en la frontera, muchos de los cuales ya estarían identificados y localizados por la inteligencia israelí. Una vez que los aviones militares hubieran despejado el camino, sería el turno de las fuerzas terrestres para entrar en acción. Los tanques más preciados del ejército israelí son los modelos Merkava. Estas bestias de acero pesan 60 toneladas, miden 9 metros de largo, 3.72 metros de ancho y 2 metros de alto. Su arma principal es su cañón MG-21 de 120 milímetros de calibre, capaz de convertir cualquier obstáculo en ruinas. Como si eso no fuera suficiente, el Merkava está equipado con ametralladoras FN Max 58, un mortero y un lanzador de granadas de humo. El despliegue de tanques sería complementado por el avance de vehículos de infantería pesada NAME 1500. Este modelo, diseñado en base a los Merkava, posee un motor de 100 caballos de fuerza y puede transportar hasta 12 soldados en su interior. Su objetivo primordial es asegurar la supervivencia de la tropa durante el traslado por terreno enemigo. Por esta razón, cuenta con un potente blindaje compuesto por cerámica laminada, acero y níquel. El NAME también puede entrar en combate si es necesario, ya que está armado con ametralladoras FN MAC de calibre 7.62, así como lanzagranadas MK-19 y, en ciertos casos, ametralladoras Browning M2. Es evidente que las fuerzas de defensa de Israel disponen del presupuesto, el personal y la tecnología necesarios. Pero al analizar en detalle las capacidades bélicas de Hezbolá, la respuesta no parece ser tan clara. Hezbolá es un enemigo formidable y mucho más poderoso que, por ejemplo, Hamás en todos los aspectos: económico, número de combatientes, tecnología, cantidad de cohetes, misiles y drones, en aliados e incluso en entrenamiento. Puedes preguntar a cualquier analista sobre este conflicto y te dará la misma respuesta. Algunos analistas incluso cuantifican que Hezbolá es unas 100 veces más poderoso que Hamás. Sea o no exagerado ese número, si tomamos en cuenta que Israel no ha podido derrotar por completo a Hamás, un enemigo asediado y arrasado con bombas como nunca antes habíamos visto en el siglo XXI en un territorio de 365 kilómetros cuadrados que se puede esperar en el sur del Líbano, una región que comprende más de 3.000 kilómetros cuadrados y que incluye todo al sur del río Litani, enfrentando a un enemigo mucho más experimentado, numeroso y poderoso en términos armamentísticos. Comencemos por evaluar el tamaño del ejército de Hezbolá. Esto no resulta sencillo, ya que los reportes israelíes no siempre coinciden con los números brindados por el gobierno libanés. En cualquier caso, se cree que Hezbolá cuenta con una fuerza de entre 60.000 y 100.000 soldados, y se estima que entre 8.000 y 10.000 de estos combatientes pertenecen a la unidad Radan, que es algo así como sus fuerzas de élite. La Guerra del Líbano de 2006, conocida por su devastación y el impacto prolongado en las relaciones entre Israel y Hezbolá, marcó un punto crítico en la historia del conflicto. A pesar de los 18 años transcurridos desde entonces, las tensiones no han disminuido, con ataques periódicos y represalias que continúan alimentando un ciclo de violencia. A partir del ataque de Hamás en octubre de 2023, se abrió un segundo frente en la frontera norte de Israel con Líbano. Hezbolá intensificó sus ataques, provocando una respuesta israelí que ha llevado a un conflicto abierto. Este conflicto ha escalado hasta llegar a lo que muchos describen como una guerra total. Israel posee uno de los ejércitos más poderosos de la región, con 169.000 tropas en activo y 460.000 reservistas, respaldados por un presupuesto de defensa significativo. Su fuerza aérea, compuesta por 600 aviones de combate modernos, y sus tanques Merkava destacan como los principales activos militares. Israel tiene la capacidad de realizar ataques aéreos masivos y utilizar misiles y bombas guiadas para destruir objetivos enemigos. Hezbolá, aunque no es un estado, cuenta con una fuerza considerable, con entre 60.000 y 100.000 combatientes, incluidos los bien entrenados miembros de la unidad Radvan.
Su arsenal incluye aproximadamente 150.000 misiles y cohetes, con una variedad de sistemas balísticos y de artillería capaces de alcanzar objetivos en todo Israel. Hezbollah también tiene acceso a avanzados sistemas antitanque y defensas aéreas, lo que podría complicar una invasión terrestre israelí. Un conflicto a gran escala entre Israel y Hezbollah sería mucho más devastador que la guerra de 2006. Israel, para neutralizar a Hezbollah, tendría que enfrentar combates en terrenos montañosos y urbanos, lo que incrementaría el riesgo de bajas civiles y militares. Hezbollah podría utilizar tácticas de guerrilla en ciudades como Tiro, Naqura y Sidón, lo que dificultaría aún más la operación militar israelí. El 27 de julio de 2024, un ataque de Hezbollah en los altos del Golán, que resultó en la muerte de 12 jóvenes rusos, provocó una respuesta israelí que incluyó un ataque en Beirut, donde murió Fat Shukra, un importante comandante de Hezbollah. Este incidente ha elevado las tensiones a un punto crítico, poniendo a ambos lados al borde de un conflicto de mayores proporciones. Su liderazgo fue fundamental para la capacidad operativa de Hezbollah. Era un líder muy respetado y querido, comparable a Qasem Soleimani, pero para Hezbollah, todo esto prendió las alarmas internacionales, teniendo otra guerra abierta en la región. A principios de agosto de 2024, el gobierno de Australia aconsejó a sus ciudadanos que abandonaran la región. De manera similar, el gobierno francés pidió a su población que evitara viajar al Líbano e Israel, y lo mismo ocurrió en muchos otros países. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con el alto mando militar y anunció que sus tropas están preparadas para cualquier escenario, defensivo u ofensivo. Haremos que se pague un alto precio por cualquier acto de agresión en nuestra contra, afirmó, esto sin importar el contexto de las operaciones. Además, un 62% de la población judía israelí apoya una intervención militar en Líbano para atacar con toda la fuerza a Hezbollah. Por su parte, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, no parece mostrar ningún signo de desescalada con Israel. Al contrario, dijo lo siguiente: no saben qué línea roja han cruzado, exclamó, prometiendo vengar la muerte de su comandante militar. El enemigo debe estar preparado para una respuesta inevitable de nuestra parte, afirmó Nasrallah. Hemos superado el simple apoyo a la causa, esto es una batalla abierta en todos los frentes. Hemos entrado en una nueva etapa, advirtió. Con la baja de Fat Shukra y poco tiempo después también del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, así como la actual guerra en Gaza contra Hamas y la intervención tanto directa como indirecta, tipo proxy, de Irán en varios conflictos contra Israel, la situación se ha vuelto extremadamente tensa. Los incesantes ataques tanto de Israel como de Hezbollah en la frontera han exacerbado aún más la situación. Son momentos cruciales en Medio Oriente y todos los indicios apuntan hacia una brutal guerra, ya sea en las próximas semanas o meses. Aún no sabemos si esta guerra será solo entre el Líbano e Israel o si podría escalar a una guerra regional donde participen varios países, y eso es lo que la hace tan peligrosa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.